Hola chicos, ¿qué tal? Lo primero, quiero daros las gracias por los nuevos seguidores, suscriptores que tenemos en el canal. Ya dentro de poco seremos 20.000. Recordad que si no estáis suscritos pero os gustan los vídeos y queréis saber más sobre BBTI, Eneagrama y la personalidad, suscribiros por favor, que ya estamos cerca de ese directo de los 20.000. Hoy quiero hablaros de un tema que últimamente, para mi sorpresa, está siendo un poco controvertido, que es el tema de los eneatipos, que son contrapasionales, que realmente, aunque hay 9 eneatipos, es decir, 9 números, y dentro de cada eneatipo hay 3 tipos. Por ejemplo, hay 3 tipos de 9, 3 tipos de 7, 3 tipos de 3, etc. Las 3 variantes son social, sexual y autoconservación. Si hasta aquí no sabéis de qué os estoy hablando, por favor, veros los vídeos que os voy a dejar, bueno, por aquí y aquí abajo, acerca de los subtipos y las variantes instintivas para que me entendáis. Porque hoy solo voy a hablar de 9 de esos 27 subtipos. Los 9 subtipos, uno por cada eneatipo, que se supone que son contrapasionales. ¿Qué es un subtipo contrapasional y por qué está generando debate últimamente? Toda la teoría de Claudio Naranjo está suscitando mucho debate, ya sea para bien o para mal. Están los naranjobots, que por un lado es como que se toman sus palabras como si fueran la única fe verdadera y la verdad absoluta, y lo interpretan bastante mal, la verdad. Y luego está la gente que ha leído otras muchas interpretaciones, porque os recuerdo que hay muchos autores de eneagrama y muchos estudiosos de eneagrama y no todos interpretan las cosas de igual forma, y que toman la idea de Claudio Naranjo de los subtipos que son contrapasionales, la toma con pinzas y no cree mucho que eso exista, ¿no? Pero hoy os voy a contar por qué se les llama contrapasionales y qué subtipos son en concreto, por si no lo sabíais. Vale, pues los subtipos contrapasionales son aquellos que van, como la propia palabra dice, en contra de la pasión. Es decir, cada eneatipo tiene una pasión, un pecado capital, la ira en el caso del 1, la avaricia en el caso del 5, por ejemplo. Se dice que de los 3 subtipos que tiene cada eneatipo, uno de ellos va contra esa pasión de alguna forma. Yo creo que uno de los grandes errores, y esta es opinión personal mía, sobre los tipos contrapasionales es el nombre, porque realmente no es tanto que vayan contra la pasión, porque digamos que lo que muchos arguyen para meterse, entre comillas, con la teoría de Claudio Naranjo, es que si tú vas en contra de la pasión de ese eneatipo, no eres ese eneatipo. Y yo creo que está mal entendido. No son subtipos que vayan contra esa pasión, sino que lo aparentan. Sus actos parece que los hacen querer alejarse de esa pasión, pero en el fondo sigan teniendo esa pasión y sigan teniendo todos esos mecanismos nucleares que forman el eneatipo, que son la herida, el miedo, la pasión, la fijación y el mecanismo de defensa. Eso es lo más básico de cada eneatipo. Y los tipos contrapasionales mantienen todas esas características. Simplemente, de cara a la galería y de la forma en la que actúan, parece que van en contra de su propia pasión. Y ahora, con ejemplos, os lo vais a entender mucho mejor. Empezamos con los eneatipos de la imagen, ¿vale? Dentro del eneatipo 2, el subtipo que es contrapasional es el 2, autoconservación. El 2, la pasión del 2 es el orgullo. Los doses tienen una idea de sí mismos muy alta, de falsa abundancia, de yo tengo para dar a todo el mundo y yo no necesito que nadie me ayude. Por ejemplo, Gloria de Modern Family es un muy buen ejemplo, porque de hecho hay muchos capítulos en los que ella se empeña en meterse en la vida de los demás para ayudarles, pero ella es incapaz de admitir que necesita ayuda, e incapaz de admitir ayuda de los demás, e incapaz de admitir que se ha equivocado o ha hecho algo mal, ¿no? Pues eso es básicamente el orgullo del 2. ¿Qué pasa con los subtipos autoconservación? Que ese orgullo de esa forma, manifestado de esa forma, no se ve tanto. Los dos de autoconservación se definen con la palabra privilegio. Y me encanta porque los dos de autoconservación son las princesas del eneagrama, según Claudio Naranjo. ¿Por qué? Porque ellas piensan que tienen privilegios, tienen derechos que otros no tienen derecho a que las traten mejor. Hablo en femenino porque la gran mayoría son mujeres, pero también hay hombres. Tienen derecho a que las mimen, a que las traten con cierto favoritismo, etc. Entonces, el orgullo de yo doy a todo el mundo pero no necesito que nadie me ayude, en el 2 autoconservación no se ve, porque ellas sí que aceptan la ayuda, aceptan que las mimen, aceptan ese privilegio, muchas veces van de niñas buenas. Sin embargo, el orgullo sigue ahí, siguen siendo personas orgullosas, porque al fin y al cabo se siguen creyendo en general bastante por encima de la media, ¿no? Siguen pensando que tienen privilegios que otros no tienen. Por esta razón, los 2 de autoconservación se pueden confundir muchas veces con 7, por ese punto infantil y aniñado que tienen, ¿no? O incluso con los 4, porque también tienden a dejar salir mucho más ese sentimentalismo, ¿no? El 3, el subtipo del 3 que es contrapasional, es el subtipo autoconservación. Al 3 autoconservación se le asocia con la
palabra seguridad. Muchas veces puede parecer un 6. Digamos que es una típica persona que cree que necesita trabajar muchísimo más que los demás para lograr ese ascenso, para poder lograr ese aumento de sueldo, para poder tener la casa y el coche de sus sueños, ¿no? Y es como que tienen que ir escalando, ganando, pero para ellos, ¿no? Digamos que no les interesa tanto la escala social, ni les interesa conquistar al otro, como al 3 social o el 3, o el 3 sexual. Donde se ve la contrapasión es que ellos no son vanidosos en el sentido del 3 sexual y del 3 social, que son mucho más de poner la careta que socialmente es aceptada o es más atractiva. No tienen tanto esa vanidad obvia del cuerpo, de la imagen, aunque sí que es cierto que van a actuar tal y como se les va a pedir en la empresa o en la sociedad para conseguir lo que quieren. Por lo tanto, la vanidad sigue ahí. Pueden ser contrapasionales porque no se les ve la vanidad tan evidente en el sentido de, por ejemplo, superficialidad, pero sí que son vanidosos en el sentido de que les gusta que la gente sepa que todo lo han conseguido a base de esfuerzo y trabajo y todo eso, y les gusta mucho mantener un poco esa imagen de ganador, ahí que va consiguiendo todo por su cuenta y porque es súper talentoso y lo hace todo bien, ¿no? Entonces, aunque no es tan evidente para ellos, la vanidad sigue ahí. El 4. En este caso también el subtipo que es contrapasional es el 4 autoconservación también. Este 4 autoconservación se le llama tenacidad, el tenaz, aunque también es más bien el subtipo más masoquista de los 27. Esa envidia que sienten que a mí me falta algo que los demás tienen, pero tampoco quiero ser como los demás, pero soy especial, pero quiero que quede claro que soy especial, pero estoy triste porque en el fondo siento que no encajo. Esa envidia manifestada, que los sociales la manifiestan porque son un poco más plañideros en el sentido de, jo, mira lo que me pasa, no sé qué, tal, y los 4 sexuales que son más exigentes de esto me corresponde a mí, porque tal, o sea, son más demandantes los 4 sexuales. Los 4 autoconservación no, son súper estoicos. Los 4 autoconservación se pueden confundir, se confunden a menudo con unos, e incluso con 3s, porque tienen mucha máscara de aguantar las cosas con estoicismo, pero en el fondo sienten que si se aguantan las cosas de forma masoquista, de forma súper estoica, en plan, tengo que sufrir sin que nadie lo note, la vida es dolor, pero no pasa nada porque así es la vida, y si sufro así yo seré especial porque sufrir en silencio me hace especial. Todo ese diálogo lo llevan por dentro igualmente, es decir, la envidia sigue ahí. Lo que pasa es que cara a la galería pueden parecer unos, porque son como súper exigentes consigo mismos, pero el sentido de inferioridad está ahí, se sienten muy inferiores, simplemente son tenaces porque parece que tienen que picar piedra ahí para sentirse como más especiales, mejores, aunque luego siguen sintiéndose inferiores en muchos casos, ¿no? Vale, el 5 es la avaricia, es su pasión. En este caso el subtipo que es contrapasional es el 5 sexual. El 5 sexual es contrapasional porque en vez de alejarse tanto y tan evidentemente esa forma de aislarse que tienen tan típica los 5, en el 5 sexual no es tan obvia, que sigue siéndolo, ¿vale? Pero no es tan obvia porque sí que buscan tener relaciones significativas. ¿Qué sucede? Que las idealizan mucho y las van seleccionando como a cuentagotas, pero son muy intensos con las selecciones que hacen, es decir, es como si cada año abrieran un concurso para ver qué personas merecen entrar en mi burbuja y merecen mi confianza. De hecho, el 5 sexual se asocia con la palabra confianza o desconfianza. Busca una experiencia más intensa de tú a tú, que es algo que generalmente va bastante en contra de la idea del 5 avaricioso que lo quiere todo para sí. ¿Qué pasa? Que el 5 sexual siga siendo avaricioso. ¿Por qué? Porque después de idealizar esas relaciones de tú a tú, generalmente se encuentra con que la persona tampoco es un dios, y acaba yéndose a la frustración y acaba alejándose y retirándose de esa persona. De hecho, muchas veces los 5 sexuales ponen pruebas de alguna forma para ver si esa persona merece su confianza o no. Entonces, quieras que no, sigue siendo avaricioso de su propio espacio personal. Pero como digo, es como que cada año o cada X tiempo abre un concurso a ver quién merece entrar. De ahí que a veces se entienda que el 5 sexual es un romántico. Pero sigue siendo un 5 avaricioso igualmente. Simplemente de cara a la galería puede parecer un poquito más 4. Nos vamos con el subtipo contratípico, contrapasional más evidente, el subtipo sexual del 6, que además de ser contrapasional es contrafóbico, ¿vale? No confundamos términos, que yo lo he hecho. Yo pensaba que todos los subtipos contrapasionales eran contrafóbicos, pero no, solo el subtipo sexual del 6 es contrafóbico, fóbico de miedo, porque va en contra del miedo, que es el pecado capital, la pasión del 6. El 6 sexual, la mejor defensa es un buen ataque.
Los 6 generalmente se retiran ante la amenaza, tienen miedo, se refugian en la cobardía. El 6 sexual no. El 6 sexual, antes de que pase algo, yo actúo, ¿vale? Para no quedarme paralizado por el miedo y el análisis, que es algo típico de los 6. El 6 sexual actúa preventivamente o defensivamente, ¿vale? Desafían la autoridad, suelen ser más rebeldes, suelen ir eso contra lo impuesto, pero todo porque en el fondo tienen un miedo latente, ¿no? Son muy desconfiados, tienen miedo a su alrededor. Entonces el miedo sigue ahí, simplemente como ellos actúan es antes de que el miedo los paralice, pero el miedo sigue ahí. De hecho, los 6 sexuales se confunden a menudo con los 8, son pseudo 8 por excelencia. Y una de las grandes diferencias entre el 6 sexual y el 8 es que el 6 sexual actúa desde el miedo. O hago algo o me van a comer a mí, ¿no? Mientras que el 8 no tiene ese miedo, lo que tiene es una necesidad de controlar y de dominar el entorno. Tienen miedo, pero intentan no demostrarlo. De hecho, la palabra con la que se asocia al 6 sexual es fuerza / belleza, porque les suele gustar tener una imagen que pueda ya directamente ser un poco intimidante hacia los demás para que digamos, no le ataquen, ¿no? Por eso digamos que se defienden ya incluso antes de que les ataquen. Y por último, de esta tríada mental tenemos al 7, que en este caso el 7 contrapasional es el 7 social. El 7 social se asocia con la palabra sacrificio. La pasión del 7 es la gula, la necesidad de querer más, de no estar nunca satisfecho. Todo puede ser mejor, todo puede ser más estimulante, siempre puedo hacer más planes, puedo hacer mejores cosas, más cosas. Pero el 7 social vive en la estimulación, vive viajando, vive haciendo cosas, pero todo a expensas también de ayudar al otro, de al mismo tiempo estar haciendo algo por el otro. De ahí la palabra sacrificio. Parece que los 7 sociales sacrifican su gula ayudando a la otra persona, pero en el fondo no hay más que una base de narcisismo pura, porque los 7 sociales, una vez yo lo que leí es que solo yo puedo estar feliz y contento si antes hago a los demás felices. Por eso los 7 sociales muchas veces son el típico que siempre te quiere hacer reír, que siempre te quiere encantar, todo eso, porque es como, quiero que todo el mundo a mi alrededor esté feliz para que a mí no me hago en la fiesta. O sea, ese es el pensamiento. Entonces no deja de ser un narcisismo que va entroncado con la gula, de querer estar bien y de querer siempre tener esas sensaciones de buenas vibraciones, de estímulos y de cosas buenas y bonitas, ¿no? La base sigue siendo igual de gula, igual de narcisista, porque es como, una vez que en mi entorno todo está ok y yo he ayudado a que todo esté ok, entonces yo ya me siento bien, me siento feliz, me siento estimulado y puedo hacer lo que me da la gana, ¿no? Un ejemplo muy bueno de 7 social, que me gusta mucho en los vídeos del canal Descubre, que ponen muchos ejemplos cinematográficos de cada subtipo, es el zorro. Y hay una escena en la que, bueno, el zorro ya sabéis que es el justiciero del pueblo, ¿no? Que, bueno, va a hacer justicia del pueblo, todos lo aman, lo adoran. Y hay un momento en el que está discutiendo con su mujer porque él quiere ir a hacer no sé qué cosa, en plan arriesgarse por todo el mundo y tal, tal, tal. Y la mujer le dice, ¿el pueblo necesita al zorro o tú necesitas al zorro? Tipo, tío, eres un narcisista, lo haces porque quieres crecerte. Y dices, ostras, te quedas un poco así, ¿no? En plan, por eso muchos 7 sociales parecen 2. Empezamos por el 8, cuyo subtipo contrapasional también es el 8 social. El 8 social se asocia con la palabra complicidad. No sé si sabéis que el 8 es por excelencia un tipo bastante asocial. No como el 5 que se retrae, sino que simplemente el 8, aunque se relaciona con los demás, sus interacciones son bastante asociales. O sea, de hecho por eso el 5 y el 8 tienen una flecha bastante evidente entre sí. Tal y como lo describe Aiki en su blog, el 8 social es una persona asocial intentando ser social, de ahí que parezca que es contrapasional, ¿no? La pasión del 8 es la lujuria. ¿Quién transforma de esta lujuria que se lo lleva todo por delante y que por supuesto no puede ser social porque se lo lleva todo por delante? La quieren convertir en complicidad, es decir, en relacionarse más y mejor con el otro. ¿Qué pasa? Que esta lujuria convertida en complicidad acaba dando lugar a algo que es como una lealtad extrema, esa lealtad de la mafia. Pero los 8 sociales llevan esa lealtad extrema al sentido también de la justicia social, de la protección de los demás débiles, la protección social. Ellos intentan poner, digamos, toda su personalidad, que es así como intensa, que tiene unas ideas muy claras de la justicia y de la venganza y que se toma la justicia por su mano, lo llevan al terreno social, ¡boom!, yo abarco, ¿no? No deja de ser controlador, no deja de ser dominador, no deja de querer ser quien lleva el cotarro. La complicidad, la amistad entre tú y yo, no me puedes traicionar porque entonces prepárate. Entonces no deja de ser un 8, pero la contrapasión es algo entendido de cara a la galería. De cara a la galería, el 8 social es una persona mucho más sociable que cualquier 8 clásico y parece que se desvive un poco más por los demás.
pero sigue siendo bastante 8. Yo creo que es bastante difícil confundirlo, salvo por un 2 que sea muy intenso. Vamos con el 9, también el contrapasional es el 9 social, al cual se asocia con la palabra pertenencia. Suelen ser sociables los 9. ¿Qué pasa? Que los 9 social, que entendido desde el punto de vista de su pasión, que es la pereza, lo que les pasa a los 9 sociales es que dejan atrás esa pereza, aunque la pereza sea psicoespiritual, ¿no? Lo que dejan atrás es esa dejadez, esa apatía, esa desidia que tienen generalmente los 9 y empiezan a ser más activos y más proactivos, sobre todo para intentar pertenecer a algo. Es decir, los 9 sociales tienen como muchas más ganas de ser activamente útiles y de aportar cosas e intervenir de alguna forma, cosa que los 9 en general prefieren pues eso, no intervenir, no llamar la atención, no destacar. Los 9 sociales trabajan para ser vistos un poco más, mientras que el clásico 9 tiende a intentar fusionarse con el entorno y desaparecer. Por eso este 9 social puede parecer 3, según la flecha también, o incluso un 2, aunque no vais a ver para nada ese orgullo y esa falsa abundancia de los doses. Terminamos la rueda con el 1. En este caso, el subtipo que es contrapasional es el 1 sexual. La pasión del 1 es la ira. ¿Qué pasa? Que no es la ira manifiesta, es la ira reprimida. Los 1 sienten mucha ira interna, pero la reprimen. La reprimen porque, al fin y al cabo, como lo que desean es ser vistos como íntegros, perfectos, justos y sin mancha, pues tío, si estoy todo el día enfadándome, pues echo a perder todo eso, ¿no? El 1 sexual, en cambio, sí. El 1 sexual tiende a expresar sus opiniones críticas de una forma mucho más explícita, constante, directa. Mucho más a saco, mucho más directo. De hecho, el 1 sexual es uno de los llamados pseudo-8, puede parecer un 8. Yo creo que es la típica persona que es así como muy recta y aristocrática, ¿no? Pero que no tiene pelos en la lengua, o sea, que lo que tiene que decir te lo dice y punto. ¿Y por qué? Porque piensa que su visión del asunto es la más recta, la más moral, la mejor, la más perfecta, la que más sentido tiene. Y coge y te lo dice y le da igual cómo te siente. Tampoco es que sea muy diferente al resto de uno, simplemente en vez de reprimir tanto esa ira, no la reprime, decide que no merece la pena. Así que eso, bueno, chicos, ¿qué tal os ha parecido este repaso de los contratipos? A mí me parece un tema súper interesante y yo creo que definitivamente sí que existen, pero posiblemente el problema es llamarlos contrapasionales, porque yo creo que no van del todo contra la pasión, sino que de cara a la galería parece que actúan de forma contraria a lo que realmente están sintiendo, pero lo están sintiendo igualmente. Contadme si sois alguno de estos subtipos, cómo os veis a vosotros mismos, si notáis mucho esa diferencia, si no la notáis. En fin, os leo aquí abajo, como siempre. Un beso a todos, adiós.